Guapores y cripto noticias para el día de hoy. Hoy es domingo, normalmente los fines de semana no hay mucho movimiento en el mercado, pero fíjate tú que las criptomonedas siempre hacen lo que le da la gana y este fin de semana ha habido bastante movimiento con el Bitcoin. Ha tenido un repunte hasta los $21.650, guapurri. Inmediatamente ahí ha tenido un pequeño retroceso y estamos por ahí sobre los $21.125. Ha tocado los $21.000. Vamos a ver qué es lo que ocurre con hoy domingo. Recuerda que a las 12 de la noche, más o menos 1 de la mañana, empiezan a abrir los mercados de Asia y empieza todo el movimiento de la semana que ya conocemos, así que pendiente para el día de hoy. Y bueno, también los domingos no hay demasiadas noticias para mostrarte, guapurri, pero trato de buscar la información más importante, así que arrancamos. Los demócratas de la Cámara y el Senado presionan a los reguladores para que exijan datos de los mineros de Bitcoin. Los miembros de la Cámara y el Senado enviaron una carta al Departamento de Energía y Agencia de Protección Ambiental pidiendo a los reguladores que exijan que los criptomineros den información sobre las misiones y el uso de energía. Un grupo de miembros del Congreso, incluso la senadora estadounidense Elizabeth Warren y el representante estadounidense Jared Huffman, enviaron una carta al Departamento de Energía y la Agencia de Protección Ambiental con esta exigencia. Los legisladores también publicaron respuestas escritas de 7 mineros a los que se habían comunicado para solicitar información sobre el uso de la energía. De acuerdo con la información recopilada por los legisladores, estos mineros utilizan un total combinado de 1045 megavatios y planean aumentar la cifra en al menos 2399 megavatios en los próximos años. Los miembros del Congreso calificaron estos resultados de inquietantes y afirmaron que los mineros representan una gran cantidad de emisiones de carbono que crecería rápidamente. Bueno, por eso estas 2 semanas no estamos haciendo criptonoticias los sábados porque estamos descansando, pero si tú quieres que te haga las noticias los sábados, todos los días, los 7 días de la semana, recuerda dejarme tu comentario aquí. También por aquí te dejo un video con 5 tips que debes ver para invertir en criptomonedas de manera segura. Te recuerdo también que tenemos nuestro canal de Telegram 24 horas donde compartimos noticias, información y la comunidad está bastante interactiva allí. Así que te espero en el canal de Telegram. Y por otro lado, guapurri, los despidos masivos no cesan. Ahora es el turno de OpenSea, que despide el 20% del personal citando el cripto invierno. El mercado líder de NFT OpenSea planea despedir alrededor de 20% de su personal y el cofundador y director ejecutivo Devin Finzer cita lo siguiente: una combinación sin precedentes de cripto invierno y una amplia inestabilidad macroeconómica como las razones detrás de esta medida. También agregó que los cambios que estamos realizando hoy nos colocan en una posición para mantener varios años de pista en varios escenarios de cripto invierno. 5 años en el volumen actual es lo que dice. Y nos da una gran confianza de que solo tendremos que pasar por este proceso una sola vez. Así que la gente que trabaja en OpenSea, prepárese porque 20% va para afuera. Por otro lado, guapuri, tenemos que el Senado de Paraguay aprueba proyecto de ley que regula criptominería y comercio. Recuerda que todas estas criptonoticias y muchas más las encuentras en quesilgonzalez.com. Mira, aquí tienes nuestro logo. Igual manera, aquí abajo en la descripción de este video yo te dejo el link directo a las criptonoticias que estamos diciendo el día de hoy. El Senado de Paraguay aprobó el jueves un proyecto de ley que regula la criptominería y el comercio. En diciembre, el Senado ya había aprobado el proyecto de ley, pero en mayo la Cámara de los Diputados lo aprobó con modificaciones. Por lo tanto, volvió a la Cámara Alta. Ahora, aprobada por ambas cámaras, la ley debe ser sometida al Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de aprobarla o vetarla. La principal modificación propuesta por la Cámara de Diputados y aceptada por el Senado es que la primera autoridad de ampliación de la ley será el Ministerio de Industria y Comercio, el cual sancionará a aquellas personas naturales o jurídicas que realicen minería o presten servicios con criptos sin la autorización correspondiente. La ley estipula que los mineros individuales y corporativos deben solicitar autorización para el consumo de electricidad individual y luego solicitar una licencia. También crea el registro para cualquier persona física o jurídica que tenga como objetivo proporcionar servicios de comercio de custodia de criptomonedas para terceros. Y de esta manera, guapurri, llegamos a la parte final. Recuerda comentarios, chao.